El espacio violeta de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un espacio muy necesario, no solo como fondo bibliográfico para todos los estudiantes universitarios, sino también como espacio de diálogo, de debate en términos de respeto, de tolerancia. Creo que hablo por toda la comunidad universitaria cuando digo que nuestros estudiantes cuando llegan aquí se sienten en un espacio que los recibe con amabilidad, donde pueden expresar sus ideas libremente. Ocurre todo lo contrario a lo que acontece en las redes sociales, ¿no? El ambiente de tolerancia, de respeto a las ideas del otro, y por todas estas razones creo que era un espacio absolutamente necesario. Es cierto. El espacio violeta supone para la universidad, como bien has dicho, un lugar seguro, donde podemos desarrollarnos en diversidad y podemos crecer en perspectiva feminista, en perspectiva de género, en una perspectiva también que trascienda, digamos, nuestras disciplinas y que nos coloque en una mirada cada vez pues, que tenga más en cuenta todo aquello que es minorizado, todo aquello que es invisibilizado, que es ocultado. Por eso el espacio violeta supone poner en valor y a la vez visibilizar y ser un altavoz de aquellas miradas, aquellas historias, aquellos relatos, aquellos datos que normalmente no aparecen, digamos, en los discursos hegemónicos o en las miradas, digamos, más dominantes, ¿no? Y en ese sentido es un espacio, este espacio violeta, que supone también un lugar donde nos empoderamos, donde nos apropiamos del poder, donde hacemos memoria y genealogía también de dónde venimos y reconocemos y agradecemos los aportes, ¿no? De las gigantes que nos han precedido y que son actuales también en el conocimiento, para seguir haciendo como una especie de grieta en este modelo patriarcal en el que vivimos, ¿no? Y heteronormativo, que nos ayuda de alguna manera a abrirnos a otras miradas, a otros colores, a otras sensibilidades, a otras perspectivas, ¿no? que dan luz, dan muchas luces y también van quebrando este modelo en el que vivimos, apostando por ese otro mundo posible, ¿no? Desde esta mirada, ¿no? Desde este otro mundo posible, desde la mirada violeta, ¿no? Y las estudiantes y las profesoras y el resto de la comunidad educativa y también social, porque es un espacio abierto a toda la sociedad, creo que reconoce en este lugar un lugar que nos favorece la toma de conciencia y a la vez poner en valor el conocimiento desde otras miradas, digamos, minorizadas, como decía antes, o ocultadas, ¿no? Y la libertad que ello proporciona, porque yo hasta hace unos años en Derecho, a lo mejor en Trabajo Social se nota menos, no, cuando llegaba un estudiante y me planteaba temas controvertidos socialmente, como son los temas de género, era muy conservadora pensando en los tribunales evaluadores, ya no en mi papel como tutora, sino en cómo iban a ser evaluados esos trabajos. En los últimos 5 o 6 años yo dejo plena libertad de elección a los temas que los estudiantes y las estudiantes desean tratar por razón de interés. Sí. Y es cada vez más frecuente que elijan temas como el currículum vitae anónimo, la perspectiva de género en el deporte, incluso temas más referidos a determinados tipos de discriminación. En los últimos años, 3 o 4 TFG sobre velo islámico en relación con el papel de la mujer en el mundo musulmán. Todos esos temas, en una titulación tan conservadora, con un seco tan conservador como el Derecho, hace unos años eran impensables, no por la apetencia intelectual del tutor, sino por la necesidad de garantizar al estudiante que frente a un tribunal no tan progresista o abierto pudiese tener consecuencias nefastas en su evaluación. Entonces, no sé si en Trabajo Social habéis percibido
un cambio. Lo que percibimos es que es una contribución el espacio violeta realmente a poder profundizar desde distintas miradas la cuestión de género y la cuestión de la diversidad, desde el conocimiento, desde el rigor de la ciencia y desde también la belleza, porque yo creo que es un valor que tiene también este espacio violeta, que tiñe de belleza, ¿no? Toda la universidad, en el sentido que no solo tiene una dimensión, digamos, de rigor científica, sino que recoge pues, películas, novelas, otro tipo de textos que también hablan y nos dan conocimiento a través de otros saberes y otras maneras de compartir los saberes, que son también muy importantes ponerlos en valor, ¿no? Y el estudiantado tiene que salir de sus zonas de confort y hacer otro tipo de lecturas, manejar otro tipo de materiales, y eso enriquece muchísimo también el bagaje personal que cada uno y cada una de ellas mama en la universidad, ¿no? Entonces es un espacio muy enriquecedor. Incluso es un espacio en el que algunas alumnas y alumnos me han hecho la confidencia que han descubierto a través de algunos materiales, de algunos documentos, de algunos espacios, de algunas charlas, han descubierto muchas cuestiones de su propia identidad y de la identidad colectiva. Y yo creo que eso es, digamos, como uno de los grandes éxitos que puede plantear la universidad, ¿no? Pero porque los obliga a pensar, a reflexionar y a tener criterio propio. No es un conocimiento percibido como de adquisición automática. Tengo que saber de esto, estudio, aprendo. No, no, es algo mucho más reflexivo, mucho más interior, que los obliga y las obliga a todas ellas a tener otra forma de pensar, ¿no? A que el conocimiento esté adquirido, pero no de forma automática, sino voluntaria o autopercibida. Y a la vez inspira, porque que haya un espacio violeta de alguna manera denuncia el que normalmente lo que está normativizado es que no exista esta dimensión. Por eso el que exista este punto de confluencia de alguna manera también está diciendo hacía falta el que realmente se pudiera juntar, ¿no? Y hacer visible que esta dimensión es tan necesaria como tantas otras, ¿no? Efectivamente. Yo salí con esa percepción el día que nos sentamos a hablar de brechas, porque siendo la brecha una cuestión súper polémica, porque hay detractores de cualquier tipo de brecha y firmes defensores de que la brecha existe. Y en ese contexto observábamos la cara de perplejidad de los estudiantes, a los que con datos se evidenciaba que la existencia de brechas del tipo que fuera estaba cuantificada. O sea que no es posible, podemos seguir manteniendo discursos terraplanistas en pleno siglo XXI, pero desde la ciencia lo que hay que aportar es rigor, evidencias. No se trata de defender ideas sin sustrato, sin sustento, sino apoyadas en el rigor académico. Me encanta esto que comentas, porque es como ese espacio violeta que nos ayuda a un análisis crítico con fundamento y a la vez que nos posiciona políticamente también, ¿no? Es un espacio político que ahora se le tiene tanto miedo a esa palabra y que no es más que una defensa del bien común y el bien de todos y para todos y todas, ¿no? Entonces, pues es un espacio que realmente nos recoloca y nos posiciona, ¿no? Y también las veces que este espacio ha como movido algunos cimientos, como bien dices, de cuestiones que se plantean como que es lo que existe en la realidad. La investigación es un tema muy complicado, la investigación con perspectiva de género, porque remueve cimientos. A mí me gusta hablar de una especie de terremoto, aunque sea de poca intensidad,
que tambalea cimientos muy consolidados y a todas las mujeres que investigamos, mi percepción personal es que se exige muchísimo más demostración y muchísimo más argumentación que cuando trabajas otro tipo de temas, precisamente para combatir esas barreras. Entonces, totalmente, hay mucha más fiscalidad, más fiscalización, perdón, mayores juicios. Sí, sí. Como todo lo que tiene que ver con una perspectiva feminista, ¿no? Lo tenemos como que reargumentar, volver a fundamentar todo, tener un marco teórico intachable, ¿no? Si tú llegas a un sitio donde puedes investigar en libertad, donde no te van a estar cuestionando de la hipótesis, sino que te dejan libertad para alcanzar conclusiones, pues los espacios son sumamente enriquecedores, individual y colectivamente hablando. Totalmente. La verdad es que sí, que este espacio violeta Es lo más. es que nos tiene el ombligo rajado.